El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte de Guanajuato, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que se derramaban sobre los campos de maíz como miel líquida. En el pequeño ejido de San José de las Flores, donde las casas de adobe se alzaban orgullosas contra el paso del tiempo, la familia Ramírez comenzaba su día como lo había hecho durante generaciones. Miguel Ángel Ramírez, un muchacho de 18 años con ojos inquietos y manos encallecidas por el trabajo en el campo, se detuvo en el portal de su casa. Sus dedos rozaron las paredes de adobe, sintiendo la textura familiar bajo sus yemas. El aroma a tortillas recién hechas flotaba desde la cocina, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el humo de los fogones que se elevaba en espirales perezosas sobre los techos de teja. Don Roberto, su padre, ya estaba en el campo desde antes del amanecer. Desde el portal, Miguel podía ver su figura encorvada sobre la tierra, trabajando con el azadón con la misma dedicación con la que un artista esculpe su obra maestra. El sudor brillaba en su espalda, y su sombrero de palma, desgastado por el sol y los años, se movía al ritmo de su labor constante. Miguel, ven a desayunar antes de que se enfríen las tortillas. La voz de doña Lupita, su madre, resonó desde la cocina. El joven podía imaginarla perfectamente, su rebozo sobre los hombros, sus manos siempre en movimiento, sus ojos llenos de amor y preocupación constante por su familia. En la cocina, su hermana Carmen, de 12 años, ayudaba a su madre. La niña tarareaba una canción mientras acomodaba los platos de barro sobre la mesa de madera que su abuelo había construido décadas atrás. El comal humeaba sobre el fogón, y el aroma de los frijoles recién cocidos hacía que el estómago de Miguel rugiera. «Siéntate, hijo», dijo doña Lupita, sirviendo café de olla en una taza despostillada. «Comes como si no hubiera mañana últimamente». Miguel tomó asiento, pero el nudo en su garganta hacía difícil tragar. Había estado ensayando este momento durante semanas, buscando las palabras correctas, el momento adecuado. Sus ojos se posaron en el calendario colgado en la pared, regalo de la tienda de don Artemio, donde un santo desconocido miraba con benevolencia a la familia. «Mamá», comenzó Miguel, su voz más grave de lo normal. «Tengo algo que decirles». En ese momento, don Roberto entró a la cocina, secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo desteñido. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de Miguel, se posaron en su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, muchacho? Te noto extraño desde hace días», dijo el padre, sentándose pesadamente en su silla. Miguel respiró profundo. El momento había llegado. «Jefe, mamá, he tomado una decisión». Sus manos se entrelazaron sobre la mesa, los nudillos blancos por la tensión. «Me voy a la Ciudad de México. Nos merecemos algo mejor que esto». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Carmen dejó caer su cuchara, que rebotó contra el plato de barro con un sonido que pareció un trueno en medio de aquel silencio. ¿La ciudad? Don Roberto dejó su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Qué te hace falta aquí, Miguel? Tenemos tierra, tenemos trabajo». «Tenemos pobreza, jefe», interrumpió Miguel, con una pasión que sorprendió incluso a él mismo. «Mire sus manos, mire las de mamá. Toda una vida trabajando, ¿y qué tenemos? Una cosecha mala y nos quedamos sin comer. En la ciudad hay oportunidades, puedo conseguir un buen trabajo, mandarles dinero». «El dinero no lo es todo, hijo», intervino doña Lupita, su voz temblando ligeramente. «Aquí tenemos dignidad, tenemos familia». «Y seguiremos teniendo familia», insistió Miguel, levantándose de su silla. «Pero podemos tener más. Puedo construir algo mejor para todos nosotros». Juan, el hijo de don Pedro, me contó que en las fábricas de la ciudad siempre buscan trabajadores. Dice que si uno es dedicado, puede subir rápido. Don Roberto se levantó también, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y orgullo. «Esta tierra ha alimentado a nuestra familia por generaciones, Miguel. Tu abuelo está enterrado aquí, y su padre antes que él.
Y es por ellos que quiero hacer esto, respondió Miguel, su voz suavizándose. Les prometo que volveré por ustedes. Construiré una vida mejor para todos. Carmen podrá ir a la escuela en la ciudad, tendremos una casa con piso firme, mamá no tendrá que trabajar tan duro. Carmen, que había estado callada hasta entonces, soltó un sollozo. ¿Cuándo te irías, hermano? La próxima semana sale un camión para la capital, respondió Miguel, evitando mirar directamente a su hermana para no perder el valor. Juan me ayudó a conseguir el pasaje. Doña Lupita se llevó el rebozo a los ojos, secándose las lágrimas silenciosas que comenzaban a caer. Don Roberto se quedó mirando por la ventana, hacia los campos que había trabajado toda su vida. Si esa es tu decisión, comenzó don Roberto, su voz ronca por la emoción contenida. Solo recuerda una cosa, hijo, el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Miguel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Le prometo que volveré por ustedes. Nos merecemos algo mejor que esto. Confíen en mí. El resto del desayuno transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido de las cucharas contra los platos y los sollozos ocasionales de Carmen. Afuera, el sol ya estaba alto en el cielo, y los campos de maíz seguían meciéndose con el viento, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de aquellas paredes de adobe. En el portal, Juan, el compadre, que pasaba todas las mañanas a saludar, se detuvo al sentir la tensión en el aire. Miguel lo vio y supo que no había vuelta atrás. Su decisión estaba tomada, y con ella, el destino de toda su familia cambiaría para siempre. La promesa del amanecer se había convertido en el peso de un sueño que Miguel cargaría consigo hasta la Ciudad de México, sin saber que el verdadero precio de ese sueño sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. La Ciudad de México se alzaba frente a Miguel como una bestia de concreto y cristal, devorando el horizonte con sus edificios que parecían rasgar el cielo gris. El autobús que lo había traído desde Guanajuato se detuvo en la terminal del norte, donde el ruido y el caos eran tan densos como el smog que flotaba sobre la ciudad. Miguel apretó contra su pecho la pequeña maleta de cartón que contenía todas sus pertenencias, 2 mudas de ropa, una foto familiar y el rosario que su madre había insistido en que llevara. El aroma a tortillas y tierra húmeda de su hogar ya parecía un recuerdo lejano, reemplazado por el olor a gasolina y la humanidad apretujada de la gran ciudad. «Cuidado, muchacho», gritó un cargador mientras pasaba corriendo a su lado. Miguel se pegó a la pared, sintiéndose como un árbol de maíz en medio de una tormenta. Sus ojos recorrieron el mar de rostros desconocidos, buscando a Juan, el primo de su amigo Pedro, quien había prometido recibirlo. Miguel Ángel. Una voz familiar cortó a través del ruido. Juan, un hombre delgado con bigote fino y camisa de trabajo, se abría paso entre la multitud. «Bienvenido a la capital, paisano». El abrazo de Juan fue el primer momento de calidez que Miguel sintió desde que dejó su pueblo. «Gracias por recibirme, Juan. Todo esto es tan diferente». Juan rió, tomando la maleta de Miguel. «No te preocupes, todos nos sentimos igual al principio. Ven, te llevaré a donde te quedarás. Compartirás cuarto con otros 3 muchachos de provincia, todos trabajadores como tú». El viaje en pecero hasta la vecindad donde viviría fue una aventura en sí misma. Miguel miraba por la ventana, asombrado por el interminable desfile de edificios, automóviles y gente. Tanta gente. En su pueblo, conocía cada rostro, aquí, cada rostro era un misterio. La vecindad estaba en la colonia Guerrero, un laberinto de callejones y edificios antiguos. El cuarto que compartiría era pequeño, con 2 literas oxidadas y un foco desnudo que colgaba del techo. «No es mucho», dijo Juan, «pero es un comienzo». Esa noche, sentado en su cama de arriba, Miguel escribió su primera carta. «Querida familia. Llegué bien a la Ciudad de México. Es tan grande como dicen, y más. Los edificios son tan altos que apenas se ve el cielo, y hay tanta gente que parece que todo el estado de Guanajuato vive aquí. Mañana empiezo en la fábrica textil».
Juan dice que si trabajo duro, en unos meses podré mandarles más dinero. No se preocupen por mí, estoy bien. Carmen, cuida a mamá y a papá. Mamá, no llores tanto, que conozco tu corazón. Papá, pronto verás que tomé la decisión correcta. Los extraño más de lo que las palabras pueden decir. Con amor. Miguel. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La fábrica textil era un mundo de ruido ensordecedor y movimiento constante. Miguel aprendió rápido, sus manos acostumbradas al trabajo duro se adaptaron bien a las máquinas. Don Ernesto, el supervisor, notó su dedicación. Ramírez le dijo un día, sigue así y pronto podrías ser supervisor de turno. Las cartas iban y venían, como palomas mensajeras llevando pedazos de su corazón. Querido hijo. Tu padre no lo dice, pero cada tarde mira hacia el camino por donde te fuiste. Las tortillas ya no le saben igual a tu madre, dice que le falta el hambre con que las comías tú. Carmen saca puros dieces en la escuela, dice que quiere ser maestra. La cosecha va bien este año, aunque la lluvia se ha retrasado. Juan, el compadre, nos lee tus cartas cada semana, y todo el pueblo pregunta por ti. Doña Teresa, la de la tienda, dice que su sobrina en la capital podría visitarte. Con amor. Tu madre. Miguel guardaba cada carta en una caja de zapatos bajo su cama. Por las noches, cuando el cansancio no lo vencía de inmediato, las releía a la luz débil del foco, imaginando las voces de su familia. Su primer sueldo fue una revelación. Nunca había tenido tanto dinero junto, aunque en la ciudad todo era más caro. Envió la mitad a su familia, guardó un poco para sus gastos, y comenzó a ahorrar el resto. Cada peso ahorrado era un ladrillo en la casa que soñaba construir para sus padres. La ciudad te está cambiando, Miguel, le dijo uno de sus compañeros de cuarto, Raúl, una noche. Ya no hablas tanto del pueblo. Era cierto. La ciudad lo estaba transformando. Sus manos, antes callosas por el asadón, ahora tenían callos diferentes, marcados por las máquinas. Su español se había refinado, perdiendo el acento rural. Incluso su forma de vestir había cambiado, adoptando el estilo citadino. Pero en sus cartas, intentaba mantener vivo el vínculo. Querida familia. Hoy me ascendieron a supervisor de turno. El sueldo es mejor, podré mandarles más dinero. La ciudad es diferente en cada estación, aunque aquí las estaciones se miden más por la contaminación que por el clima. A veces, cuando el smog se despeja, busco la luna y me pregunto si es la misma que ustedes ven desde el portal de la casa. Carmen, vi unos libros que te gustarían. Te los mandaré con el próximo giro. Mamá, encontré una señora que hace tortillas casi tan buenas como las tuyas, casi. Papá, la otra noche soñé con el campo, con el olor a tierra mojada y el sonido del viento entre el maíz. ¿Cómo va la cosecha? Los extraño cada día más. Miguel. Las respuestas de su familia eran su ancla a la realidad, su recordatorio de por qué había venido a la ciudad. Cada carta era un pedazo de su hogar que podía tocar, oler, sentir. El papel barato absorbía las lágrimas de su madre, la tinta desteñida guardaba la fuerza de las palabras de su padre. Una noche, después de un turno particularmente largo, Miguel se detuvo en la azotea de la vecindad. La ciudad se extendía ante él como un mar de luces, hermosa y terrible a la vez. Sacó la foto familiar que siempre llevaba consigo, su padre con su sombrero de palma, su madre con su rebozo favorito, Carmen con su sonrisa de niña, y él, más joven, más inocente, más completo. Pronto, susurró a la fotografía, pronto volveré por ustedes. Pero la ciudad tiene su propia forma de medir el tiempo, y, pronto, se convertiría en un concepto más distante de lo que Miguel jamás imaginó. TP. Muito bem, agora escreva apenas o terceiro capítulo de Ixando ele vam longo pra eu ter uma gravacao en voz de 10 minutos. Capítulo 3, el silencio de las cartas. El tiempo en la ciudad fluía de manera diferente.
3 años habían pasado como agua entre los dedos, y Miguel ya no era el mismo muchacho que llegó de Guanajuato con una maleta de cartón y sueños sin pulir. Ahora era supervisor en la fábrica textil, tenía un pequeño escritorio junto a la oficina de don Ernesto, y sus manos, aunque todavía fuertes, ya no recordaban el tacto del asadón. La rutina de las cartas se había convertido en su ancla con el pasado. Cada quincena, sin falta, enviaba dinero a casa junto con sus palabras de añoranza y promesas. Las respuestas de su familia llegaban puntuales, como el sol que salía cada mañana sobre los edificios grises de la ciudad. Pero algo había cambiado en las últimas cartas. Miguel lo notó primero en la caligrafía. Las cartas que antes escribía su padre ahora venían todas en la letra inclinada de su madre o en los trazos cuidadosos de Carmen. Querido hijo. Las cosas por acá siguen igual que siempre. La milpa dio buena cosecha este año, aunque tu padre dice que no tanto como cuando tú estabas aquí para ayudar. El dinero que mandas nos ha servido mucho. Carmen ya está en la secundaria y saca muy buenas calificaciones. Tu padre te manda saludos. Dice que está orgulloso de ti, aunque no pueda decírtelo personalmente. Miguel releía esa última frase una y otra vez, sentado en su nueva cama individual en un cuarto que ya no compartía con nadie. Había logrado rentar un pequeño departamento para él solo, un lujo que se permitió después de su último ascenso. Algo no está bien, murmuró para sí mismo, mientras encendía el pequeño radio que había comprado en abonos. La música de José José llenaba el silencio de su habitación, pero no podía callar la inquietud en su corazón. La siguiente carta que escribió estaba llena de preguntas. Querida familia, ¿por qué papá ya no escribe? ¿Está todo bien? En sus cartas hay algo diferente, algo que no me están diciendo. Por favor, necesito saber la verdad. ¿El dinero que envío es suficiente? Puedo mandar más si hace falta, ahora gano mejor que antes. Los extraño tanto que a veces duele respirar. La ciudad me ha dado mucho, pero también me ha quitado algo que no puedo nombrar. Por las noches sueño con el sonido del viento entre el maíz y me despierto con el ruido de los camiones. Por favor, díganme qué está pasando. Con amor. Miguel. La respuesta tardó más de lo normal en llegar. Cuando finalmente recibió el sobre, no era la letra de su madre ni la de Carmen. Era la letra de Juan, el compadre. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras abría el sobre con manos temblorosas. Querido Miguel, me duele ser yo quien tenga que escribir esta carta, pero tu madre y Carmen no encuentran las fuerzas para hacerlo. Han estado intentando protegerte, guardando un secreto que ya no puede ocultarse más. Tu padre, don Roberto, nos dejó hace 10 meses. Fue rápido, dicen los doctores, un dolor en el pecho que no dio tiempo a nada. Hasta el último momento habló de ti, de lo orgulloso que estaba, de cómo su hijo estaba construyendo un futuro mejor en la capital. No culpes a tu madre por no decírtelo antes. Ella quería protegerte, temía que si lo sabías, dejarías todo y volverías, echando a perder todo lo que has construido. Mi Miguel está haciendo algo importante, decía ella. Roberto no querría que su muerte destruyera el sueño de su hijo. Tu padre está enterrado bajo el gran árbol de aguacate, donde solías sentarte a descansar después de trabajar en la milpa. Todos los días, tu madre lleva flores frescas y le cuenta sobre tus cartas, sobre tus logros, sobre cómo su hijo se está convirtiendo en el hombre que él siempre supo que serías. Carmen va bien en la escuela, quiere ser maestra. Tu madre es fuerte, pero te necesita, aunque no lo diga. El dinero que mandas ha ayudado mucho, pero hay heridas que el dinero no puede curar. Perdónanos por guardarte este secreto. A veces el amor nos hace cometer errores, intentando proteger a quienes más queremos. Con profundo pesar. Juan. El papel temblaba en las manos de Miguel. Las lágrimas caían sobre la tinta, haciendo que las palabras se desdibujaran como su propio mundo en ese momento. Todo el éxito, todo el dinero que había ganado, todas las promociones y logros se sentían ahora vacíos, huecos como el dolor que le atravesaba el pecho.
se levantó tambaleante y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía su ritmo implacable, coches, gente, ruido, vida. Pero para Miguel, todo se había detenido. Su padre había muerto esperándolo, había muerto sin que él pudiera despedirse, sin poder abrazarlo una última vez. Las palabras de su padre en su última conversación resonaban en su memoria: el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Ahora entendía el verdadero peso de esas palabras. Esa noche, Miguel no durmió. Se sentó en el suelo de su departamento, rodeado de todas las cartas que había guardado durante esos años. Las releyó una por una, buscando pistas que hubiera pasado por alto, señales que no supo ver. Cada carta de los últimos 10 meses cobraba un nuevo significado, cada palabra escondía un dolor que su familia había intentado proteger. Con las primeras luces del amanecer, Miguel tomó una decisión. El éxito que había perseguido con tanto ahínco ahora le sabía a cenizas en la boca. El precio había sido demasiado alto. Los años que siguieron a la noticia de la muerte de su padre se convirtieron en un torbellino de trabajo obsesivo para Miguel. La fábrica textil, que antes era solo un medio para alcanzar sus sueños, se transformó en su refugio, un lugar donde el ruido constante de las máquinas ahogaba los pensamientos que lo atormentaban. Don Ernesto, impresionado por su dedicación casi enfermiza, lo ascendió a gerente de producción. Ramírez, le dijo una tarde, nunca había visto a alguien trabajar así. Es como si estuvieras huyendo de algo. Miguel solo asintió, sin revelar que efectivamente huía, de la culpa, de los recuerdos, del silencio en su pequeño departamento donde las cartas de su familia se apilaban cada vez con mayor espaciamiento temporal. Su rutina se había vuelto mecánica. Se levantaba antes del amanecer, cuando la ciudad apenas despertaba de su breve descanso. Caminaba por las calles desiertas hasta la fábrica, donde pasaba horas revisando números, supervisando producción, resolviendo problemas. A veces, ni siquiera notaba cuando el sol se ponía. Las cartas que ahora escribía a casa eran diferentes, más formales, como informes de negocios. Querida familia, les envío el giro mensual. La fábrica va bien, estamos expandiendo la producción. He conseguido un aumento, así que podré mandar más dinero el mes que viene. Carmen, ¿cómo van tus estudios? Mamá, cuídate mucho. Atentamente, Miguel. Las respuestas de su madre eran intentos desesperados por mantener vivo el vínculo que se desvanecía. Mi querido hijo, tus cartas son cada vez más cortas, como si las palabras también se hubieran ido con tu padre. El dinero que mandas nos ayuda mucho, pero, hijo mío, el dinero no puede abrazarnos por las noches ni contar historias durante la cena. Carmen ya está por terminar la normal, pronto será maestra. Dice que quiere enseñar en el pueblo, para que otros niños no tengan que irse lejos de sus familias para buscar una vida mejor. El aguacate donde descansa tu padre dio frutos este año. Juan dice que es una señal, que tu padre sigue cuidando de nosotros. ¿Cuándo volverás a casa, aunque sea por unos días? Con amor infinito, tu madre. Miguel guardaba estas cartas en un cajón de su escritorio en la fábrica, ya no en la caja bajo su cama. Era más fácil mantener la distancia así, pretender que eran solo documentos más de trabajo. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad, don Ernesto se sentó frente a su escritorio. El viejo empresario lo miró largamente antes de hablar. Miguel, tengo una propuesta para ti. Me estoy haciendo viejo y necesito un socio, alguien que conozca el negocio desde adentro. He visto cómo has crecido en estos años, cómo has dedicado tu vida a la fábrica. Quiero ofrecerte una participación en la empresa. La oferta era más de lo que Miguel jamás había soñado. Una parte de la fábrica sería suya, el dinero fluiría más abundante que nunca. Podría construir una casa más grande para su madre, pagar la mejor universidad para los futuros hijos de Carmen, asegurar un futuro sin preocupaciones para toda su familia. Necesito pensarlo,
don Ernesto, respondió, aunque su mente ya estaba haciendo cálculos, proyectando ganancias, imaginando posibilidades. Esa noche, en su departamento, Miguel sacó la vieja foto familiar del cajón donde la había guardado años atrás. El cristal del marco estaba empolvado, como si el tiempo también hubiera dejado su marca en los rostros sonrientes que lo miraban desde el papel. Se sirvió un vaso de tequila, algo que había empezado a hacer con más frecuencia en los últimos años. El licor ardía en su garganta mientras las palabras de su padre resonaban en su memoria: el dinero va y viene, pero la familia. Un trueno retumbó en la distancia, y la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Miguel se acercó a la ventana, observando cómo las gotas formaban ríos en el cristal. En el pueblo, su padre solía decir que la lluvia era la bendición de la tierra. Aquí, en la ciudad, solo era agua sucia que corría por las calles. Tomó papel y pluma, intentando escribir una carta diferente. Querida mamá, perdóname por convertirme en un extraño, por dejar que las palabras se secaran como la tinta en el papel. Me ofrecieron ser socio de la fábrica. Debería estar feliz, ¿verdad? Es todo lo que vine a buscar a la ciudad. Pero cada vez que cierro los ojos, veo a papá esperando en el camino, mirando hacia donde el autobús me llevó hace tantos años. Me pregunto si sabía, en esos últimos días, que ya no volvería a verme. Me pregunto si me perdonó por no estar ahí. El dinero llena los bolsillos, mamá, pero no llena los espacios vacíos en la mesa, ni silencia el eco de las risas que ya no están. Pero la carta quedó sin terminar, como tantas otras que había empezado a escribir en los últimos años. La guardó en el cajón junto con sus remordimientos, junto con los recuerdos que dolían demasiado para mirarlos de frente. Al día siguiente, firmó el contrato con don Ernesto. Se convirtió en socio minoritario de la fábrica textil más importante de la zona. Los trabajadores lo felicitaban, algunos con admiración, otros con envidia apenas disimulada. El muchacho del campo que conquistó la ciudad, decían. Pero en las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba lo suficiente para escuchar sus propios pensamientos, Miguel sentía el peso de su éxito como una losa sobre su pecho. Había construido un imperio de tela y máquinas, pero había perdido algo más valioso en el proceso. Las cartas seguían llegando de casa, cada vez más espaciadas, como gotas de lluvia al final de una tormenta. Y Miguel las guardaba todas, prometiéndose que algún día encontraría las palabras para responder, para explicar, para pedir perdón. Pero, algún día, se convertía en semanas, las semanas en meses, y el silencio seguía creciendo, como la distancia entre el cielo y la tierra. TP. Agora escriba apenas o quinto capítulo de Ixando ele vam longo praia ter uma gravacao en voz de 10 minutos. Capítulo 5, el regreso del hijo. 12 años habían pasado desde que Miguel subió a aquel autobús en Guanajuato. Ahora, estacionando su Mercedes-Benz en el camino polvoriento que llevaba a San José de las Flores, el contraste no podía ser más marcado. Su traje italiano, comprado en la zona rosa de la ciudad, estaba ya cubierto por una fina capa de polvo del camino, como si la tierra misma quisiera recordarle sus orígenes. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba, como si el tiempo lo hubiera encogido. Las casas de adobe seguían allí, resistiendo el paso de los años, pero ahora parecían más viejas, más cansadas. El sonido de sus zapatos italianos sobre la tierra suelta atrajo la atención de algunos niños que jugaban cerca, quienes lo miraron con curiosidad, sin reconocer en él al muchacho que una vez corrió por esas mismas calles. Miguel. Miguel Ángel. La voz lo golpeó como una ola de recuerdos. Carmen, su hermana pequeña, corría hacia él. Pero ya no era la niña que dejó atrás, ahora era una mujer joven, con 2 niños pequeños que se aferraban a su falda. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, aunque ahora brillaban con lágrimas contenidas. Carmen. La palabra apenas salió de su garganta cuando su hermana se lanzó a sus brazos. El abrazo fue largo, como si intentaran recuperar todos los años perdidos en ese momento. No puedo creer que estés aquí, dijo Carmen, limpiándose las lágrimas.
Estos son tus sobrinos, Roberto y Miguel. Los niños lo miraban con timidez desde detrás de su madre. Les puse el nombre de papá y el tuyo. Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. Se agachó para estar a la altura de los pequeños, notando en el mayor los mismos ojos de su padre. Vine por ustedes, anunció, intentando que su voz sonara firme. Tengo una casa grande en la ciudad, negocios prósperos. Ya no tienen que vivir así. Así como, hijo. La voz de su madre lo hizo voltearse. Doña Lupita estaba en la puerta de la casa, su rebozo negro enmarcando un rostro que el tiempo y el dolor habían marcado profundamente. Era más pequeña de lo que recordaba, o quizás él se había vuelto demasiado grande para el mundo que dejó atrás. Mamá. Miguel caminó hacia ella, cada paso pesando más que el anterior. El abrazo fue diferente al de Carmen, había algo contenido, algo no dicho que flotaba entre ellos como el polvo del camino. Pasa, hijo. La casa de tus padres siempre será tu casa. El interior estaba igual y diferente a la vez. Los mismos muebles, pero más gastados. Las mismas paredes, pero con nuevas grietas. El calendario en la pared ahora marcaba 1987, pero el santo desconocido seguía mirando con la misma benevolencia. ¿Quieres café?, ofreció su madre, dirigiéndose a la cocina. Todavía recuerdo cómo te gusta. Mamá, vine para llevarlos conmigo, dijo Miguel, siguiéndola. Tengo una casa en Polanco, el mejor barrio de la ciudad. Hay espacio para todos. Carmen, los niños pueden ir a las mejores escuelas. Tú, mamá, ya no tendrías que trabajar. ¿Y qué haríamos en la ciudad, Miguel? La pregunta de su madre cortó el aire como un cuchillo. ¿Mirar por la ventana todo el día? ¿Extrañar el olor de la tierra? ¿Ver crecer a los niños entre concreto y smog? Pero aquí no hay nada, mamá. Miren cómo viven. ¿Nada? Carmen intervino, su voz suave pero firme. Aquí está todo, hermano. Aquí está la memoria de papá, aquí están nuestras raíces. Soy maestra en la escuela del pueblo, mis hijos crecen libres, conociendo de dónde vienen. Miguel se dejó caer en una de las sillas de la cocina, la misma donde se sentaba su padre. El aroma a café recién hecho llenaba el espacio, mezclándose con el olor a tortillas que alguna vecina estaba haciendo. Pensé que los estaba ayudando todos estos años. El dinero, las cosas que les mandaba. El dinero nos ayudó, hijo, dijo su madre, poniendo una taza de café frente a él. Pudimos arreglar el techo, Carmen pudo estudiar. Pero el dinero no puede comprar lo que realmente importa. No puede traer de vuelta los domingos después de misa cuando tu padre contaba historias. No puede devolver las risas en la cena, ni el sonido de tus pasos en el portal. Los niños jugaban en el patio, sus risas flotando hasta la cocina como música. El mismo patio donde él había jugado, donde su padre le había enseñado a trabajar la tierra, donde la vida tenía un ritmo diferente al frenético paso de la ciudad. Tu padre solía decir, continuó su madre, que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en momentos compartidos. Que un hombre puede tener todos los billetes del mundo en sus bolsillos y aún así tener el corazón vacío. Miguel miró su taza de café, viendo su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. Su traje caro, su reloj de oro, todos los símbolos de su éxito parecían ahora tan fuera de lugar como el mismo en esta cocina de adobe y recuerdos. Pensé que estaba construyendo algo importante, murmuró. Y lo hiciste, hijo, respondió su madre, poniendo una mano sobre la suya. Construiste un imperio de tela y máquinas. Pero mientras lo construías, aquí la vida siguió su curso. Los árboles siguieron dando frutos, los niños siguieron naciendo, las historias siguieron contándose. Tu padre. Su voz se quebró un momento, tu padre siguió esperándote hasta el último día. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas y tiempo perdido. Afuera, el sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo con los mismos colores que Miguel recordaba de su infancia. El amanecer encontró a Miguel sentado en el portal de la casa, observando cómo el sol pintaba de oro los campos de maíz, igual que lo había hecho durante toda su infancia. No había dormido. El café de su madre y las palabras no dichas lo mantuvieron despierto toda la noche. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Carmen, apareciéndose en el portal con un rebozo negro en las manos. Miguel asintió en silencio. Sabía lo que tenía que hacer, lo que había estado postergando desde su llegada. El camino hacia el árbol de aguacate era el mismo de siempre, pero cada paso pesaba como plomo en sus zapatos italianos. Carmen caminaba a su lado, su presencia silenciosa como un ancla en la realidad. Aquí es, dijo ella, deteniéndose bajo la sombra del gran árbol. La tumba de su padre era simple, una cruz de madera, ya algo desgastada por el tiempo y el clima, y un montículo de tierra donde crecían flores silvestres. Alguien, seguramente su madre, había mantenido el lugar limpio y cuidado. Había flores frescas en un frasco de vidrio. 10 años, susurró Carmen, su voz apenas audible sobre el viento que mecía las hojas del aguacate. Papá esperó 10 años tus cartas. Cada día iba al camino principal, esperando verte llegar. Miguel se dejó caer de rodillas frente a la cruz. Sus pantalones finos se mancharon con la tierra rojiza, pero ya no le importaba. El día que... Carmen hizo una pausa, buscando las palabras. El día que se fue, estaba sentado en el portal, como siempre. Juan, el compadre, había traído tu última carta. La que contaba sobre tu ascenso en la fábrica. Miguel recordaba esa carta. Había estado tan orgulloso de escribirla, de contar sus logros, de mostrar que su sacrificio valía la pena. Papá sonrió mientras Juan leía la carta, continuó Carmen. Dijo que siempre supo que lograrías grandes cosas. Luego se llevó la mano al pecho, como si algo le doliera. Mi Miguel está haciendo algo importante, fueron sus últimas palabras. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Miguel, mezclándose con la tierra donde descansaba su padre. Todo su éxito, todo su dinero, todas sus ambiciones se sentían ahora como cenizas en su boca. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Mamá no quería que dejaras tus sueños. Miguel está construyendo algo grande, decía ella. Tu padre no querría que su muerte destruyera el futuro de su hijo. Miguel pasó sus dedos por las letras talladas en la cruz, Roberto Ramírez, amado esposo y padre. Tan simple, tan insuficiente para describir al hombre que había sido su padre. Cada domingo, siguió Carmen, después de misa, mamá viene aquí. Le cuenta a papá sobre tus cartas, sobre tus logros, sobre cómo su hijo se convirtió en el hombre importante que él siempre supo que serías. Pero no estuve aquí, la voz de Miguel se quebró. No estuve aquí cuando me necesitaba. No pude despedirme. Estabas aquí en sus pensamientos, hermano. En sus oraciones, en sus esperanzas. Del bolsillo de su saco, Miguel sacó su cartera de piel fina. Dentro, doblada y desgastada, estaba la última foto que se había tomado con su padre, el día que se fue. La miró largamente, como si buscara en ella alguna señal, algún mensaje que hubiera pasado por alto. ¿Sabes qué es lo peor, Carmen? Que mientras él me esperaba aquí, yo estaba tan ocupado construyendo mi imperio que apenas pensaba en ustedes. El dinero, el éxito, todo eso se convirtió en mi obsesión. Pensé que si ganaba lo suficiente, si construía algo suficientemente grande, justificaría mi ausencia. Carmen se arrodilló junto a él, poniendo una mano sobre su hombro. Papá nunca te culpó, Miguel. Estaba orgulloso de ti, hasta el final. ¿Orgulloso de qué? ¿De un hijo que lo abandonó? ¿De alguien que cambió el amor de su familia por números en una cuenta bancaria? El viento sopló más fuerte, haciendo caer algunas hojas del aguacate sobre la tumba. Miguel recordó cómo su padre solía decir que los árboles eran los guardianes de la memoria, que sus raíces se alimentaban de las historias enterradas en la tierra.
La última vez que hablé con él, dijo Miguel, me dijo que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. No lo entendí entonces. Estaba tan seguro de que estaba haciendo lo correcto, de que el fin justificaba los medios. Carmen asintió en silencio, dejando que su hermano sacara todo lo que había guardado durante años. Construí una fortuna, Carmen. Tengo una casa que podría contener 10 veces la nuestra. Tengo coches que cuestan más que toda la cosecha del pueblo. Pero sentado aquí, frente a esta cruz de madera, me siento más pobre que nunca. Las palabras flotaron en el aire de la mañana, pesadas como las nubes que comenzaban a formarse en el horizonte. A lo lejos, el pueblo comenzaba a despertar, el sonido de los gallos, el humo de los primeros fogones, la vida que seguía su curso inmutable. Papá solía decir, murmuró Carmen, que la verdadera riqueza es poder dormir en paz con tus decisiones. Que no hay fortuna más grande que poder mirar a los ojos de tus seres queridos sin vergüenza. Miguel sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y limpió sus lágrimas. El contraste entre la tela fina y la tierra en sus manos era como una metáfora de su vida, el lujo superficial manchado por la realidad que había intentado ignorar. La tarde caía sobre San José de las Flores cuando Miguel entró en la vieja casa de adobe. El aire olía a café recién hecho y a las flores que su madre siempre ponía en la mesa. En la cocina, encontró una caja de hojalata que reconoció al instante, era donde guardaban sus cartas. Con manos temblorosas, abrió la caja. Allí estaban todas sus cartas, ordenadas por fecha, algunas ya amarillentas por el tiempo. Pero lo que llamó su atención fue un sobre sin abrir, con la letra de su padre. Es la última carta que escribió papá, dijo Carmen desde la puerta. La escribió el día que se fue. Nadie la ha abierto. Miguel tomó el sobre con reverencia. El papel estaba envejecido, pero el sello seguía intacto. La dirección estaba escrita con la letra temblorosa de su padre, como si cada palabra hubiera requerido un esfuerzo especial. No sé si puedo, susurró Miguel. Tienes que hacerlo, respondió su madre, que se había unido a ellos en silencio. Tu padre escribió esa carta para ti. Ha esperado 10 años para ser leída. Con dedos que no dejaban de temblar, Miguel abrió el sobre. El papel crujió como hojas secas mientras desdoblaba la carta. Querido hijo Miguel, no sé si esta carta llegará a tus manos. Los doctores dicen que mi corazón está cansado, y yo siento que tienen razón. La tierra que tanto despreciaste me ha dado todo, sustento, hogar, y pronto, me dará también descanso. No te escribo esto para hacerte sentir culpable. Un padre siempre quiere que sus hijos vuelen más alto que él, que vean más lejos, que lleguen más lejos. Pero hay algo que necesito decirte, algo que quizás no entenderás hasta que sea demasiado tarde. La riqueza, hijo mío, no se mide en pesos. Se mide en las risas compartidas durante la cena, en el sudor de un día de trabajo honrado, en la paz de ver crecer a los que amas. Me hablas en tus cartas de dinero, de ascensos, de éxitos. Pero, ¿eres feliz, Miguel? ¿Tu corazón está en paz? Cada tarde me siento en el portal, mirando el camino por donde te fuiste. A veces creo verte volver, con esa sonrisa que iluminaba nuestros días. Tu madre dice que estoy orgulloso de ti, y es cierto. Pero más que tus logros en la ciudad, estoy orgulloso del hijo que fuiste aquí, el que se preocupaba por todos, el que reía con el corazón, el que sabía que la verdadera riqueza está en el amor. La tierra me ha enseñado muchas cosas, Miguel. Me enseñó que todo tiene su tiempo, que las raíces son tan importantes como los frutos, que lo que se siembra con amor da frutos dulces, aunque tarde en crecer. Hay días en que me arrepiento de no haberte detenido cuando te fuiste. Pero luego leo tus cartas, veo tu letra segura, tus palabras llenas de ambición, y entiendo que cada quien debe encontrar su propio camino. Solo espero que tu camino, hijo mío, te traiga de vuelta antes de que sea demasiado tarde. No te culpo por buscar algo mejor, pero he aprendido que mejor no siempre significa más grande o más caro.
A veces, mejor, es simplemente estar en paz con uno mismo, rodeado de los que amas. Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy ahí para abrazarte. Pero quiero que sepas que te quiero, hijo. Te quiero no por lo que has logrado en la ciudad, sino por quién eres, mi Miguel, el niño que corría entre el maíz, el joven que soñaba con un mundo mejor. Cuida a tu madre y a Carmen. Y sobre todo, cuida tu corazón. El dinero puede construir casas, pero solo el amor construye hogares. Tu padre que te quiere. Roberto. Las lágrimas caían sobre el papel, mezclándose con las palabras escritas una década atrás. Miguel sentía que cada letra era un puñal en su corazón, cada frase un espejo que reflejaba lo que se había convertido. Tu padre terminó de escribir esa carta en la mañana, dijo su madre suavemente. Por la tarde, mientras esperaba en el portal como siempre, su corazón se detuvo. Se fue en paz, Miguel. Se fue creyendo que algún día volverías. Miguel se dejó caer en una silla, la carta arrugada en sus manos. Todo su imperio de tela y máquinas, todo su dinero, todos sus logros se sentían ahora vacíos, huecos como el dolor que le atravesaba el pecho. Tenías razón, papá, susurró a la carta. La riqueza no se mide en pesos. Y yo soy el hombre más pobre del mundo. Carmen se acercó y lo abrazó por detrás, como cuando eran niños y él la consolaba después de una pesadilla. Su madre se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo. No es tarde, hijo, dijo ella. Tu padre siempre decía que mientras hay vida, hay tiempo para enderezar el camino. Afuera, el sol se ponía sobre los campos de maíz, pintando el cielo con los mismos colores que Miguel recordaba de su infancia. El viento traía el olor a tierra mojada, a tortillas recién hechas, a hogar. La última carta de su padre pesaba en sus manos como toda la riqueza que había acumulado en la ciudad, pero por primera vez en años, Miguel sentía que podía respirar verdaderamente. La decisión de Miguel sorprendió a todos. La mañana siguiente, después de una noche sin dormir, caminó hasta la tienda de don Artemio para usar el único teléfono del pueblo. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a dorar los campos de maíz cuando marcó el número de la fábrica. ¿Estás seguro de esto, Miguel? La voz de don Ernesto sonaba preocupada a través de la línea. Lo que ha construido aquí. Más seguro que nunca, don Ernesto, respondió Miguel, su voz firme por primera vez en años. Quiero vender mi parte de la fábrica. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Es por lo de su padre? Es por todo, don Ernesto. Por lo que perdí y por lo que quiero recuperar. La negociación fue rápida. Don Ernesto siempre había sido un hombre justo, y el precio que ofreció por la parte de Miguel era más que generoso. ¿Qué hará ahora?, preguntó el viejo empresario antes de colgar. Voy a construir algo diferente, respondió Miguel. Algo que mi padre pueda ver desde donde está y sentirse orgulloso. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Miguel compró las tierras abandonadas alrededor del ejido, pero no para convertirlas en una empresa agrícola como todos esperaban. En vez de eso, comenzó a distribuirlas entre las familias del pueblo, con una condición: que las trabajaran usando una mezcla de los métodos tradicionales que su padre amaba y las técnicas modernas que él había aprendido en sus años en la ciudad. ¿Estás loco?, le preguntó Juan, el compadre, una tarde, mientras observaban cómo instalaban el sistema de riego en los nuevos campos. Podrías hacer una fortuna con estas tierras. Miguel sonrió, recordando las palabras de su padre. Ya tuve una fortuna, Juan. Ahora quiero algo más valioso. La escuela fue lo siguiente. No una escuela cualquiera, sino una que combinaba la educación tradicional con oficios y agricultura. Carmen, ahora directora, implementó un programa donde los ancianos del pueblo enseñaban a los niños las tradiciones mientras aprendían matemáticas y ciencias. Los niños necesitan saber de dónde vienen para saber hacia dónde van, explicaba Carmen a los padres. Como decía papá, las raíces fuertes hacen árboles fuertes.
doña Lupita observaba los cambios con una mezcla de orgullo y asombro. Su hijo había regresado diferente de la ciudad, pero no como ella temía. El traje fino había sido reemplazado por ropa de trabajo, el reloj de oro por un sombrero de palma como el que usaba su padre. Una tarde, mientras compartían tortillas recién hechas en la cocina, ella notó algo diferente en sus ojos. La inquietud que siempre los había habitado había sido reemplazada por una paz que le recordaba a su esposo. Tu padre estaría orgulloso, dijo ella, poniendo más café en su taza. Por gastar todo mi dinero en el pueblo, bromeó Miguel, pero había seriedad en su pregunta. Por encontrar el verdadero significado de la riqueza, respondió ella. Por entender lo que él siempre supo, que el dinero no compra el tiempo perdido, pero puede ayudar a proteger el tiempo que nos queda. Los cambios en el pueblo fueron graduales pero profundos. Los caminos mejoraron, pero no se perdió el encanto de las calles empedradas. Se instaló electricidad en todas las casas, pero las reuniones en el portal al atardecer se volvieron más frecuentes, no menos. La nueva clínica combinaba medicina moderna con los remedios tradicionales que las abuelas habían usado por generaciones. Cada domingo, después de misa, Miguel visitaba la tumba de su padre bajo el aguacate. Ya no iba solo, sus sobrinos lo acompañaban, y él les contaba historias sobre su abuelo mientras limpiaban la cruz de madera y cambiaban las flores. Porque el tío Miguel volvió de la ciudad, le preguntó un día el pequeño Roberto a Carmen. Porque descubrió que a veces tienes que irte lejos para encontrar lo que siempre ha estado cerca, respondió ella, observando a su hermano enseñar a los niños cómo identificar cuando el maíz está listo para cosecharse. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos renovados, Miguel se sentó en el portal de la casa, en la misma mecedora donde su padre solía esperar. El pueblo había cambiado, pero su esencia permanecía intacta. Las risas de los niños jugando en la plaza se mezclaban con el sonido de las tortillas en el comal y el viento entre el maíz. Sacó la última carta de su padre del bolsillo de su camisa. La llevaba siempre consigo, como un recordatorio de lo que realmente importaba. Las palabras estaban ya casi borradas de tanto leerlas, pero no importaba, las sabía de memoria. Tenías razón, papá, susurró al viento de la tarde. El dinero puede construir casas, pero solo el amor construye hogares. A lo lejos, el sol pintaba el cielo con los mismos colores que había visto toda su vida, pero ahora los apreciaba de manera diferente. Ya no era el muchacho que soñaba con escapar de este lugar, ni el empresario obsesionado con el éxito. Era simplemente Miguel, el hijo de Roberto, el hermano de Carmen, el tío de los niños que corrían por el pueblo. Y por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente rico. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos recuerda el verdadero valor de la familia y nuestras raíces. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo recordar a tu familia o tu propio pueblo, o si simplemente disfrutaste de este viaje emocional, te invitamos a que te suscribas a Cuentos de la Plaza. Actives la campanita para no perderte ninguna historia. Dejes tu like si la historia te conmovió. Compartas en los comentarios tus propias experiencias. Todos los días traemos nuevas historias que mantienen viva la memoria de nuestro México, historias que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos.